Bien, aló, aló, jovencitos, ¿cómo están? Buenas noches a todos, chicos y chicas. Bien, jovencitos, vamos a trabajar nuestra hora de historia del día de hoy, día martes. Y esta semana hacemos el tema de presidentes, es decir, desde el segundo gobierno de Belaúnde hasta Dina Boluarte. Entonces vamos a ir manos a la obra. A ver, veamos. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Buena noche, chicos, chicas. A ver, veamos. ¿Qué tal, Asumi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Buenas noches, buenas noches. Ya, ahí tenemos. Ya, listo. ¿Qué tal, Fátima? Buenas noches. Bien, ¿qué tal la lluviecita? Tremenda, ¿no? Bueno, hemos llegado mojados a casa hoy día. Una bañadita. Bueno, veamos ahora, vamos a trabajar. Bien, vamos a ver, o vamos a hablar de los presidentes, repito, desde el gobierno de Belaúnde Terry hasta Dina Boluarte. Empezamos con Belaúnde Terry, segundo gobierno de Belaúnde. Para entender a Belaúnde hay que tener primero el contexto, en el contexto en que va a suceder su gobierno. Para empezar, recordemos que estamos en una dictadura militar. Desde 1968 se dio golpe de Estado justamente al presidente Belaúnde, que gobernaba en su primera vez. Había sido elegido en el 63 y por un problema de la página 11 y todo eso, le dan golpe de Estado a los militares. Velasco Alvarado. Ese golpe de Estado es en 1968 y dura hasta 1980. Gobierno militar. Son 12 años de gobierno militar. Esos 12 años de gobierno militar se pueden dividir en dos etapas. Primero, el general Juan Velasco Alvarado y el segundo es Francisco Morales Bermúdez, el que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Ese caballerito. Velasco Alvarado, recuerden que nacionaliza las empresas, ¿no? Expulsa a los privados. Y bueno, se cumple el sueño dorado que hoy día quieren muchos también, ¿no? Sobre todo de izquierda, nacionalizar las empresas, votar a los extranjeros, en fin. Entonces se nacionalizan y tenemos todas las empresas nacionales, o la gran mayoría de ellas en realidad. Había algunas que otras empresas extranjeras, pero la gran mayoría eran estatales. Ejemplo, Enafer Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, Minero Perú, Centromin Perú, Entel Perú, Cider Perú, Petro Perú, Pesca Perú, en fin, todo lo que es Perú, menos Sauder Perú. Sauder Perú siguió siendo norteamericano. Entonces, el Perú tenía empresas estatales, ¿ya? Lo que piden muchos ahora, ¿no? Nacionalizar empresas. En fin. Y aparte de eso, recuerda que estamos en una dictadura. En una dictadura no existe constitución. No existe constitución. Entonces, profesor, ¿y por qué es importante eso? Porque recuerda que la constitución consagra nuestros derechos también, ¿no? ¿Sí? El derecho a la vida, en fin. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, creo que se está filtrando. ¿Quién tiene su micro prendido? Apáguelo, por favor, muchachos. Estamos escuchando de todo. Están azotando, creo que. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Están mirando la tele. Entonces, ¿qué iba a decir? Nos estamos enterando de sus cosas, Dios mío. Entonces, bien, eso no me escucho bien. ¿Ves? ¿Qué es eso? Dios mío, están latigueando a alguien. Por favor, apaguen su micro, ¿ah? A ver, ¿quién está con su micro? Otro latido. Miércoles, ¿qué es eso? Por favor, ¿quién tiene su micro? Apáguelo. Vamos a buscar. ¿Ves? Abril Alexandra Dueñas. Por favor, apaga tu micro. Ya nos hemos enterado. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya, ¿en qué estábamos? A veces uno se distrae, Dios mío. Ah, ya estaban estudiando lenguaje de comunicación audiovisual. Bien, puede ser.
lenguaje corporal. Entonces, te decía que se nacionalizan las empresas, ¿ya? Hay empresas estatales, Petroperú, Hierroperú, en fin. Aparte de esto, se vive una dictadura y en esa dictadura pues no hay constitución. Se rige bajo un estatuto revolucionario. No hay constitución. En ese tiempo nos regía la constitución de 1933. Caput con el golpe de Estado. También encontramos que obviamente si es una dictadura militar no va a permitir que se le critique, entonces va a censurar a los medios de comunicación, prensa radial, prensa escrita, televisiva. Y obviamente les va a expropiar, ¿no? Entonces el gobierno militar expropia a los medios de comunicación. Y bueno, repito, es una dictadura. No hay democracia, no convocan elecciones ni para alcaldes. O sea, eso es una dictadura militar. Nacionaliza las empresas, dicta la ley de reforma agraria, reformas sociales profundas, ¿no? Que van a cambiar las estructuras del país hasta el día de hoy. Que para algunos fue malo, por otros fue bueno, en fin, eso no vamos a debatir ahora. La cuestión es lo siguiente, el Perú tiene empresas estatales, dada la reforma agraria, y además de eso también hay inflación, protestas, movimientos sociales, universitarios, en fin. Y es en ese contexto, cuando hay inflación en el país, la deuda nos va consumiendo, que los militares deciden dejar el poder y devolver el poder a los civiles. Entonces, para el año de 1978 se convocaron elecciones para un congreso o una, perdón, o una asamblea constituyente. ¿Sí? Entonces, como dice acá en el texto, se instala el 15 de julio de 1978 la asamblea constituyente. ¿Por qué se llama asamblea constituyente? Porque el objetivo es elaborar una constitución, la constitución de 1979, que va a reemplazar a la del 33. ¿Y quién era el presidente de esa asamblea constituyente? El que estamos viendo ahí junto con Alan García, un jovencísimo ahí, Alan García Pérez, ese es Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder legendario y fundador histórico del Partido Aprista, que ya tenía un poco más de 80 años, presidente de la Asamblea Constituyente de 1978. Se elabora la Carta Magna del 79 y con eso se va a va a regresarse a la democracia. Haya de la Torre le ponen la firma a la Constitución y fallece. Y bueno, se convocaron elecciones generales para el año, para el mes de mayo de 1980, ¿ya? Para el mes de mayo de 1980. Y en esas elecciones generales de mayo de 1980, 17 de mayo, va a aparecer Sendero Luminoso. La primera incursión de Sendero, la aparición de Sendero Luminoso con un acto terrorista, es la quema de las ánforas en el pueblo de Chuschi, ¿ya? Un día sábado en la madrugada antes de las elecciones del día domingo. Entonces, en todo el Perú hubo elecciones menos en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Lo, lo lamentable fue de que las autoridades no se lo tomaron en serio, ¿no? Pensaron que se trataba de un pequeño grupo de abigeos, ladronzuelos, ¿no? Es como hoy día en Arequipa, lamentablemente en Arequipa también está creciendo mucho la inseguridad, ¿no? Ya hemos tenido de en enero nomás, en febrero, crímenes en Arequipa, algo que nunca se veía en Arequipa, ¿no? Extorsiones, asesinatos, en fin. Y bueno, y las autoridades hasta el día de hoy creo que no hacen nada, ¿no? Al menos no escuchó nada de que hay algún resultado, trabaja la policía, en fin. Y algunos dicen pues de que no, bueno, son pequeños casos, ¿no? Aislados, en fin. Ese es el error que se cometió con Sendero, no darle la importancia de vida. Se dejó crecer. Dijeron, bueno, no pasa nada, es un pequeño grupo que no va a hacer mucho, en fin, y empezó toda una matanza de 20 años. Entonces, así se recupera la democracia, sale elegido en las elecciones del 80 Fernando Belaúnde Terry, el segundo gobierno, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y lo tenemos de 1980 entre 1980 y 90 son 10 años que se ha denominado la década perdida. Estos 10 años lo componen dos gobiernos, el segundo gobierno de Belaúnde Terry y el primer gobierno de Alan García Pérez.
El primero porque aparece Sendero, la emergencia del terrorismo, y el segundo por la hiperinflación. Entonces se consideran que son 10 años perdidos, ¿no? De crecimiento económico, 10 años. Y Perú se sumió en una crisis terrible, sobre todo en el segundo gobierno, el primer gobierno de Alan García. Entonces, pero con Belaúnde se recupera la democracia, ¿ya? Se recupera la democracia, empieza su gobierno el 28 de julio del 80, y ese mismo día, Belaúnde Terry, como puedes ver en la imagen, le están colocando la banda presidencial, y en el discurso de ese 28 de julio anuncia la promulgación de la Constitución del 79, anuncia la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños. Entonces, pues, se recupera la democracia y se restablecen las libertades democráticas. Como dice acá en el aspecto político, ¿ya? Devuelve los medios de comunicación a sus verdaderos dueños y restablece las libertades democráticas. Es más, convoca a elecciones municipales. Ni siquiera habían elecciones municipales en una dictadura militar. ¿Ya? Bueno, entonces, se retorna la democracia al Perú, pero encuentra un país con inflación, con problemas económicos. ¿Ya? Es así como dejaron los militares al país. ¿Y cómo salimos de esa crisis entonces? ¿Qué medidas económicas va a tomar el gobierno de Fernando Belaúnde Terry? ¿Qué vamos a hacer? Otro detalle, recuerden que el gobierno militar controla la economía. El gobierno militar disponía cuánto va a costar la gasolina, la leche, el arroz, en fin, control económico. Belaúnde Terry necesita préstamos para comenzar una recuperación económica, ¿no? Y entonces esos préstamos se los vamos a solicitar a las entidades internacionales. Llámese Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional o también el Banco Mundial. Eso lo conocen por economía, ¿verdad? Recuerden que estas instituciones surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó partido en dos, mundo bipolar, ¿no? Capitalista, Estados Unidos, y comunista o socialista, la Unión Soviética. Y después de esa Segunda Guerra Mundial se crean estas instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, BIRF, etcétera. Y el Perú, pues, requiere de préstamos, ayuda económica, y vamos a solicitar préstamos a estas entidades internacionales. Entonces, el fondo dice, bueno, Perú, ¿quieres platita? Te presto platita, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? Que me apliques esta receta económica. A ver, imaginemos algo. Cuando tú vas al banco a pedir un préstamo, el banco te pregunta quién eres tú, dónde vives, cuánto ganas al mes, qué carga familiar tienes, casado, soltero, viudo, divorciado, tienes propiedades, no tienes propiedades. ¿Por qué te pregunta tanta cosa el banco? ¿Saben por qué? Porque te están haciendo un análisis para ver si puedes pagar el préstamo que te van a realizar. De acuerdo a cuánto ganas al mes, ellos hacen un estudio, una evaluación, y de acuerdo si sabes qué, te podemos prestar tanto de dinero. Digamos, tú pides 50.000 soles, pero ganas 700 soles mensuales. Entonces, ¿con qué? Si tienes carga familiar, hijos, entonces el banco dice, ya sabes qué, si solo ganas 700, te puedo prestar de tus 50.000 que me has pedido, te presto, no sé, 10.000, ¿no? Y me pagas tanto mensual, de interés, tanto, listo. Entonces, pues, de igual manera, hacen un estudio estos bancos y dicen, ¿sabes qué, Perú? Estás fregado, Perú. ¿Cómo quieres que te preste plata? Ya, hagamos algo. Aplica el sistema que yo te voy a dar. ¿Ya? Aplícame una recetita económica. Entonces, el programa económico de Belaúnde se llama Programa Ortodoxo porque el gobierno de Belaúnde va a aplicar las medidas que le están estableciendo en esta recetita económica, ortodoxo. ¿Qué significa orto? Orto significa recto. Entonces, medidas ortodoxas. Es decir, seguimos los lineamientos que nos marca el Fondo Monetario Internacional ortodoxo. ¿Y qué cosa nos dice que hagamos? ¿Qué dice que tenemos que hacer el fondo? El Fondo Monetario dice, ¿sabes qué, Perú? Si quieres salir de la crisis, primero, no controles la economía, levanta el control de precios. El Estado no puede regular los precios.
que haber una economía de libre mercado. Entonces tú ya no controlas. Segundo, elimíname los subsidios. Tercero, aumenta tu exportación. A ver, Perú, ¿tú para qué quieres materia prima? No, es que yo quiero, yo tengo mis industrias y yo quiero generar, por ejemplo, en el Perú antes se ensamblaban automóviles, se fabricaban cocinas, cocina Surge, por ejemplo, ¿no? Refrigeradoras. La idea era depender en menor cantidad de los productos extranjeros, ¿no? O sea, menos importaciones y menos exportaciones. Pero aquí el fondo nos dice, Perú, tú tienes que exportar tu materia prima, el oro, el cobre, el litio, lo que tienes, expórtalo, véndelo a los países que tienen la tecnología para convertir ese cobre, ese plata, ese oro en celulares o en cocinas, qué sé yo. Y tú le compras a ellos. Entonces el Perú comienza a hacer eso, exportar materia prima e importar productos terminados. ¿Listo? Y obviamente promover la inversión extranjera. Eso es lo que nos plantea el fondo para salir de la crisis. Y el Perú cumple eso, o trata de cumplirlo en la medida de sus posibilidades. A eso se llama plan ortodoxo, ¿sí? Porque estamos siguiendo los lineamientos que nos ha marcado el fondo. Pero lamentablemente también, lamentablemente, sucede que hay una crisis económica mundial. Entonces, en esa crisis económica mundial, ¿por qué y cómo sucede, cómo se refleja en el Perú? Con la caída de los precios internacionales de exportación. Al comienzo nuestros precios de exportación estaban al alza, ¿no? Entonces vendíamos bien y ganábamos buen dinerito. Pero luego hay una crisis económica mundial y caen nuestros precios de exportación. Por lo tanto, ya no hay tantos ingresos en el Perú. Por lo tanto, hay que renegociar la deuda externa, ¿ya? Hay que renegociar la deuda externa. Se incrementa la deuda. Es como, repito, tú vas a pagar al banco y han quedado que te haces un préstamo por 3 años. Cuando tú pagas ese préstamo por 3 años, cada mes pagas, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta y sumas, pagas el préstamo y pagas los intereses. Si te has prestado 10.000 soles de préstamo, los intereses son otros 10.000. Entonces pagas 20.000 en total, ¿no? Imagínate si tú no tienes dinero y este, vas al banco y dices, ¿sabes qué, señor banco? No tengo platita, pero quiero que me amplíe el plazo para que me estén, haga más préstamos y yo le voy a seguir pagando. Si el banco te amplía el plazo, está bien, dice ya, hemos hecho un trato de 3 años, pero como me estás pidiendo ampliación, te voy a hacer un nuevo estudio y te voy a ampliar a 2 años más, 3 años más. Y obviamente vas a seguir pagando más intereses. ¿Qué significa? Al final debemos más de los intereses que del préstamo mismo. ¿Ya? Ojo con eso. Me preguntan si con Fujimori aplicó el neoliberalismo y sí, es lo mismo. El plan económico ortodoxo es aplicar lo que nos dice el Fondo Monetario. En ese tiempo se aplica el neoliberalismo, sí, es correcto, es lo mismo. Regresamos a lo que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo. Se llama ortodoxo porque recuerda, orto significa recto. Entonces, por ejemplo, si tú le haces caso a tu papá, obedeces a tu mamá, dice tu mamá, oye hijito, ¿sabes qué? Te levantas, no sé, 5 de la mañana, te pones a estudiar de 5 a 6, a las 6 terminas de estudiar, te lavas, te vas a la academia, entras 7:30 y luego sales de la academia a la 1, regresas, almuerzas, 2 de la tarde, no sé, si tienes seminario te quedas, pero luego te pones a estudiar de 4 a, no sé, 7 de la noche, 8 de la noche, después te distraes un ratito, de 9 a 10, a las 10 te duermes, listo. Si tú sigues esto, lo que te están diciendo, estás siguiendo las reglas, estás siendo ortodoxo con lo que se te está solicitando, estás cumpliendo. Por eso se llama ortodoxo. ¿Cómo se llama ese modelo? Neoliberal o liberalismo. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo sigo lo que me están diciendo, las reglas del neoliberalismo, estoy siendo ortodoxo. ¿Sí? ¿Está clara esa situación? Brian, que me preguntó. ¿Sí? Correcto. Cualquier cosa pregunten, ¿ah? Muy bien. Entonces, se llama ortodoxo porque estoy siguiendo los lineamientos que me está mandando el fondo. Estoy cumpliendo paso por paso lo que tengo que hacer. ¿Listo? Belaúnde también tenía que privatizar las empresas, ojo, ¿ah? Pero van a surgir otros problemas y no le va a dar tiempo para hacer todo eso. Y hay oposición también, ¿no? Depende de las condiciones. Para empeorar la situación de la crisis económica, el fenómeno del niño del 83.
Tú ya sabes que el fenómeno del Niño, cómo se comporta, ¿no? En el norte hay inundaciones, lluvias torrenciales, mientras en el sur sequías. Una cosa de locos. Y para completar la cerecita a todo este problema, Sendero Luminoso, el terrorismo, ¿no? La aparición de Sendero Luminoso, ya sabemos dónde aparece, su primera acción en Chuschi, y después aparece el MRTA, ¿m? Su lucha armada, como ellos la denominan. Hablando de Sendero, ¿cómo surgió Sendero? Ya sabemos, el primer atentado es en Chuschi, ¿ah? Chuschi, Ayacucho. ¿Ah? Y ahí se inició lo que ellos denominaban la lucha armada. En el gobierno de Belaúnde, lamentablemente, también están los mártires de Uchurajay. Uchurajay es un pueblo de Ayacucho, donde ahí puedes ver en el suelo a los periodistas que fueron ejecutados, ¿no? Asesinados. ¿Y quién los mató, profesor? ¿Los terrucos? No, fueron los campesinos. Se hizo una comisión investigadora en la cual fue presidente Mario Vargas Llosa, y al final concluyeron de las investigaciones, concluyeron de que los que eliminaron a los periodistas fueron los campesinos por una confusión. Entonces uno se puede preguntar, profesor, ¿y cómo es posible que se hayan confundido? Que no se hablaban, no hablaban el mismo idioma. ¿Qué pasó? Es verdad, no hablaban el mismo idioma. ¿Cómo que no, profesor? No, pues. Es que en ese tiempo el Perú es muy diferente al Perú de hoy día. Si tú vas a la sierra hoy día, y en muchas comunidades hay energía eléctrica, hay agua y desagüe, ¿no? Y hasta celular tienen un campesino. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo ni siquiera había tecnología que llegue hasta allá, ni buenas carreteras, ¿ya? Ni buenas carreteras, ¿ya? No es que primero disparo y después pregunto, no, no es así. Quiero que entiendas, escúchame lo que estoy diciendo. No hay comunicación porque la mayoría de los campesinos son gente que no sabe leer y no sabe escribir. Son solamente quechohablantes. Entonces, el limeño, o en este caso los periodistas, ¿no? Que van de Lima, solo saben castellano, no saben quechua. Entonces, pues, ¿dónde está la comunicación? Pero, profesor, a ver, te explico de nuevo. Hay que entender la situación. Tienes aquí una comunidad campesina. Ahí está. Campesinos que trabajan de su trabajo en la tierra, ¿no? Que viven del trabajo en la tierra. Y viene una columna terrorista. 10 personas, 15 personas. Los senderistas no tienen un uniforme, andan con su ropa del diario, del común. Para que no los identifiquen, se ponían una pasamontaña, se tapaban toda la cara con sus fusiles. Ingresan al pueblo, hacen disparos, amenazan a la gente y dicen, a ver, luchamos por el pueblo, ¿sí? ¿Y quién es el alcalde de este lugar? Yo, señor. Ah, ya, tú eres el alcalde, por lo tanto, tú eres el alcalde significa que tú estás con el Estado. Entonces, si tú representas al Estado aquí, eres enemigo del pueblo. Juicio popular. Los terroristas mataban al alcalde, mataban a su regidor o qué sé yo, a las autoridades del pueblo. Entonces ese campesino vive con miedo, terror. Se roban una vaca, gallinas y luego se larga. Imaginemos algo. En tu salón de clase, tus compañeros, los conoces, y por ahí has identificado a alguno que está en sendero luminoso. Pero si tú soplas a la policía, avisas, tu vida corre peligro. Porque como decían los de Sendero, el partido tiene ojos y oídos en todas partes, se enteran de todo. Entonces, ¿qué pasa si tú das aviso a la policía? Estás muerto, muerte segura. Y además, sucede que eh, la policía cuando viene a los 2 días, los hinchis, ¿no? También ingresaban y decían, a ver, ¿a quién mató al alcalde? ¿Ustedes saben quién fue? La gente no decía por miedo. Y bueno, acusaban a alguno injustamente y lo mataban también. O sea, también la policía se le escapó de las manos esta situación. Entonces, esos campesinos viven un terror y un miedo. Y muchos deciden abandonar su tierra para irse a vivir a Arequipa, Lima, Trujillo, ¿no? Y seguramente conocerán ustedes alguna historia relacionada con eso. Alguno de sus parientes a lo mejor ha venido así, su abuelito o tatarabuelo.
Entonces hay una migración y los campesinos también, algunos de ellos se van a organizar para defenderse de esos terroristas. Y eso se llaman las rondas de autodefensa, ¿no? Las rondas campesinas. Bueno, entonces pues es un problema muy, muy terrible también. Sendero Luminoso, ¿dónde surge, profesor? Sendero no surge en un sindicato de obreros o en una comunidad campesina, ¿no? No, señores, Sendero surge en la universidad. Entonces está lleno de intelectuales y estudiantes. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Ahí surge Sendero Luminoso, en una universidad estatal. En la década del 60, 70, 80, en las universidades en el Perú, era un nido de izquierda. Ahora sigue siendo, pero como que ha cambiado un poquito, pero todavía hay rezagos. Entonces, pues, en vez de estudiar, uno ingresaba y hacía más política, sobre todo en el área de sociales, ¿no? Hacía más política que estudiar. Y habían los eternos estudiantes. En un curso se matriculaban 10 años consecutivos. En fin, toda una locura. Ingresabas a los 20 años, terminabas con 56 y todavía no terminabas la UNSA. Bueno, entonces, pues, por eso es que Fujimori también interviene a las universidades después, ¿no? Para ver esta situación. Y esta Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, allí era catedrático justamente el líder de Sendero, Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso es líder de Sendero Luminoso, arequipeño, molindino, vivió en la calle Álvarez Tomás, ex ejercicios, fue estudiante del colegio de La Salle, estudió en la UNSA, filosofía y derecho, le gustaba filosofía, tenía excelentes notas en filosofía. Y luego fue catedrático de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, donde le decían el doctor champú, porque lavaba cerebros el tipo este. Justamente para él es primero la ideología, ¿no? Él es de pensamiento marxista, leninista y sobre todo maoísta, admirador de Mao Zedong. Y como él se creía otro gran filósofo a nivel de Marx y Lenin, entonces sus seguidores le decían que era la cuarta espada del comunismo, ¿no? Primero Marx, Lenin, Mao Zedong y el presidente Gonzalo, camarada Gonzalo. Entonces, ellos se infiltran en las organizaciones como sindicatos de obreros, empresas, comedores populares, ¿no? Comedores, clubes de madres, etcétera. ¿Por qué? Para meter ideología, tenían sus escuelas ahí de sendero, de sus escuelas de adoctrinamiento. ¿Y en qué te convertían? Te convertían en un fanático. Y tú jamás puedes dialogar con un fanático, porque el fanático eh, cree todo lo que su partido en este caso le dice, ¿no? Si tú al fanático dices, oye, compañero, mira, esa pared es blanca, mírala, pues, chochera, es blanca, te voy a dar argumentos porque es blanca. El fanático te va a decir, no, chochera, tú eres un maldito burgués capitalista que me quiere convencer que esa pared es blanca cuando yo la veo roja. Para mí esa pared es roja, para ti es blanca, ¿no? Entonces ellos, esa es su única verdad. Fanatismo, ¿ya? Fanatismo. Así como hay fanáticos del fútbol, fanáticos en una religión, fanáticos en política, hay fanatismo en todo lado. Entonces, jamás puedes dialogar con un fanático. Y eso es lo que eran los seguidores de Sendero, los seguidores de Guzmán, fanáticos. Hasta ofrendaban su vida, se podían inmolar por su objetivo. ¿Qué significa PSP? Partido Comunista del Perú, pues. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Por el camino del Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Ese es el nombre completo de Sendero Luminoso. Y al estilo de Mao Zedong inician su guerra popular, como ellos llamaban así, la lucha armada o la guerra popular, y iba a ser del campo a la ciudad, como lo hizo Mao Zedong en China, del campo a la ciudad. Entonces, pues, observamos, esta es una universidad de aquella época, la San Marcos de aquella época. Es una desgracia esas carpetas, era una desgracia las universidades. Sendero se hizo conocer en Lima a través de estos perros degollados, colgados en los postes de la ciudad de Lima, con un mensaje
para el dirigente chino de ese momento, Deng Xiaoping. Lo que pasa es que Deng Xiaoping había girado al mundo capitalista. Había crisis económica en China, en la Unión Soviética también. Y cuando Deng Xiaoping propone ideas capitalistas para sacar de la crisis a China, obviamente Mao Zedong, estoy hablando, Abimel Guzmán, lo critica desde el Perú, le dice traidor a Deng Xiaoping por vendérselo al capitalismo. En fin, entonces ahí aparece Sendero con unos perros degollados ahí en la capital de la República. Por otro lado aparece el MRTA. El MRTA tiene una inspiración más en los grupos guerrilleros de la década del 60. En la década del 60, en Latinoamérica general, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, etcétera, hay jóvenes que se sienten entusiasmados por la victoria de la Revolución Cubana de Fidel Castro de 1959. Entonces, en la década del 60, estos jovencitos también querían hacer una guerra, una revolución, ¿no? Como ellos llamaban así, al mismo estilo cubano, las guerrillas de Cuba. Y en el Perú, en esta época del 60, 63, 65, surgen el famoso Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y ustedes conocen a un poeta que era integrante de este grupo guerrillero, Javier Herao, que muere en una emboscada que le guardó la Guardia Republicana cuando venían por el río Madre de Dios, ¿no? Bueno, entonces, y además el líder, uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional era Héctor Vera, que era el primer ministro de Relaciones Exteriores que tuvo el presidente Castillo. Bueno, entonces, y por otra parte, aparte del Ejército de Liberación Nacional, surgió el movimiento de izquierda revolucionaria, que era el ex-APRA rebelde. Lo que pasa es que en las elecciones de 1956, ¿ya? El 56, el APRA, allá de la Torre, había apoyado la candidatura de una persona millonaria en el Perú, de la oligarquía, de Manuel Prado Ugarteche, y había llegado al poder con la alianza con este oligarca, eso se llamaba la convivencia. Entonces muchos apristas se sienten defraudados porque ellos son de izquierda y capaz pues, en la vida se van a unir con uno de derecha, ¿no? Con un oligarca, con un dueño de empresas. Y eso hizo el APRA. Entonces esos militantes decidieron rebelarse contra su jefe, Víctor Raúl. Por eso se llama el APRA rebelde. Y ese APRA rebelde pasa a llamarse MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y bueno, en la década de 60 se les va a liquidar estos grupos guerrilleros y lo que queda del MIR después pasa a formar el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿ya? Que por 1984 inicia sus operaciones en la ciudad de Juanjuy, por ejemplo. Aquí tienes el recorte de periódico. Dice, columna tupacamarista que atacó Juanjuy y Sisa, ¿no? Rompe cerco y se esfuma en la selva. Entonces ahí tienes San Martín y Junín. Además, la diferencia con Sendero, que los del MRTA hacían secuestros selectivos. Secuestraban empresarios, autoridades, pedían canje, o sea, liberar a sus líderes que estaban en la cárcel por estos empresarios, o también solicitaban dinero para solventar su llamada lucha armada, ¿no? También mataban homosexuales, ¿no? En fin, prostitutas, en fin. Supuestamente hacían juicios populares, toda esa parte. Y el líder del MRTA, y lo tienes, Víctor Polay Campos. Su familia era aprista, gran compañero de carpeta de Alan García Pérez. Estudiaron juntos, así que eran amigos con Alan García y Víctor Polay Campos. Será por eso que se dice que Víctor Polay Campos había sido capturado en gobierno de Alan García y este lo había dejado escapar, ¿no? Por un túnel. En fin, entonces, sucede que así aparece el MRTA. A pesar de que el MRTA y Sendero buscan aniquilar el Estado peruano a través de la lucha armada y el terror, y son subversivos porque el objetivo es acabar con el Estado peruano y crear otro según sus intereses. Nunca se juntaron, van a ser enemigos también, Sendero y el MRTA, y sobre todo van a luchar por el control de la selva, sobre todo relacionado con el narcotráfico, para agenciarse de dinero. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos, y además el MRTA, como puedes ver en la imagen, es un enemigo
que lo conoces. ¿Por qué? Porque tiene un uniforme. A diferencia de los de Sendero, que no tienen uniforme, es un enemigo desconocido, no sabes quién es. Puede ser cualquiera de tus compañeros, ¿no? Un profesor, un estudiante, en fin. Entonces, el señor heladero de la esquina, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, por eso decían los de Sendero, el partido tenía ojos y oídos en todas partes. Entonces, y durante esta época se da también el problema del falso Paquilla, un conflicto con Ecuador en el 81. El Perú apoya a Argentina, perdón, contra de Inglaterra en la Guerra de las Malvinas, algunas unidades vecinales, en fin. Y también hay inflación. Esa inflación hace que el gobierno del presidente Belaúnde cree una nueva moneda llamada el INTI. El INTI se crea entonces con Fernando Belaúnde Terry, y al INTI lo conocemos más por Alan García, ¿no? Entonces se crea esa nueva moneda, el INTI, que reemplaza al sol de oro. Entonces ahí tenemos el gobierno de Belaúnde Terry. Por otro lado, en las elecciones de 1985 sale elegido en segunda vuelta, bueno, ni siquiera en segunda vuelta, iba a haber una segunda vuelta entre Alfonso Barrantes Lingán, el de Izquierda Unida, este señor, el frijolito, como le decían, era de la Izquierda Unida. Los partidos de izquierda decidieron unirse para las elecciones presidenciales del 85. Entonces así se llamó toda la izquierda unida. Por otro lado, Alan García Pérez del APRA, ¿sí? Y iban a pasar a segunda vuelta. Pasaron a segunda vuelta. Pero Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida, decidió renunciar. Ahí lo tenemos en la imagen con un vasito de leche. Él fue alcalde de Lima y él creó el programa de ayuda social conocido como el vaso de leche. Por eso lo tenemos allí tomando su vasito de leche. ¿Ya? Los desayunos escolares, ¿no? Y Alfonso Barrantes renuncia a la segunda vuelta porque según sus cálculos no le iba a ganar a Alan García en la segunda vuelta. Entonces el Perú iba a hacer un gasto en nuevas elecciones. Total, si ya se sabía que el resultado iba a ser favorable para Alan García. Entonces, para evitarle un gasto al Estado en hacer unas nuevas elecciones, decide renunciar a la segunda vuelta. Renuncia a la segunda vuelta y automáticamente Alan García es el presidente del Perú. Entonces, se abre una nueva etapa en la historia. El señor Alan García Pérez se caracteriza porque su modelo económico es heterodoxo. ¿Qué significa hetero? Distinto, diferente. Entonces, si el gobierno de Belaúnde era ortodoxo porque seguía los lineamientos que le marcó el Fondo Monetario, Alan García es heterodoxo. ¿Por qué? Porque no va a seguir esto. Yo soy diferente, distinto, sigo por otro camino. ¿Ah? Es más, es un gobierno populista, es un gobierno demagógico que no cumple sus promesas, intervencionista en asuntos económicos. El Estado vuelve a regular la economía, cosa que ya no se hacía con Belaúnde, ¿sí? Entonces, el Estado dice, con Alan García, el Fondo Monetario Internacional solo quiere que le paguen su platita, mientras nuestros pueblos de Latinoamérica se mueren de hambre. Maldito sea el Fondo Monetario. Entonces, te voy a pagar, sí, pero solamente lo que obtenga de mis exportaciones, el 10% de mis exportaciones, de mis ganancias, solo ese 10% te lo voy a dar para cancelar la deuda externa. Es como que tú vas al banco, le pides un préstamo al banco, el banco te concede, y imaginemos que le vas a pagar 1.000 soles mensuales al banco. Y al comienzo pagas, cumples tus compromisos con el banco, pagas, y de pronto un día vas al banco y dices, ¿sabe qué, señor banco? Voy a pagar mi deuda. Bien, señor, ya era hora. Entonces, y dice, señor, tengo usted. Pa. Y el banco te dice, señor, disculpe, creo que hay un error. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que usted me está dando 100 soles y cuando su deuda es de 1.000 soles mensuales. Ah, no, no hay ningún error. ¿Pero por qué, señor? Aquí faltan 900 soles. No hay un error. ¿Por qué? Porque yo he decidido unilateralmente, porque a mí me da la gana, que solamente te voy a pagar 100 soles mensuales, porque tengo que dar de comer a mis hijos, a mi esposa, que no sé qué. Entonces no me alcanza la plata y solo te voy a pagar 100 soles mensuales. Ah, señor, pero usted debe consultar conmigo. No, no me importa, yo voy a pagar eso. Eso es lo que hace Alan García. Unilateralmente decide, no es que no va a pagar, sí va a pagar, pero un mínimo, solamente un 10% de las exportaciones destinadas al pago de la deuda externa. Entonces, obviamente, ¿cuál es la consecuencia de esta situación? Que debido a eso,
el gobierno de Alan García es declarado como un país inelegible de crédito. No le presten plata al Perú porque no cumple sus compromisos de pago. Entonces el Perú necesita préstamos, ya que el fondo no nos quiere prestar. Banco Mundial, préstame platita. Ah, no, dice que no pagas, no, gracias. Oye, otra institución, Club de París, préstame plata. No tengo. Nos cerraron las puertas de crédito externo. No hay préstamos para el Perú porque no pagas o no cumples con tus deberes. Bien. Entonces, el gobierno de Alan García también tiene medidas proteccionistas. ¿Cómo que medidas proteccionistas? ¿A quién va a proteger, profesor? ¿A qué industria crees que va a proteger Alan García? ¿A la industria peruana o a la industria extranjera? ¿A quién crees? A ver, dime. ¿Mm? ¿A la industria Peruana. peruana? ¿A la Peruana. peruana? La idea es, ¿y está bien o está mal eso? Está bien. Está bien, ¿no es cierto? Chévere, mejor presidente Alan García. La idea Está puede ser mal. buena, pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. ¿Ah? Porque fue una hecatombe entonces, si está bien la idea. ¿Qué pasó, profesor? No entiendo nada. Medidas proteccionistas sobre todo a la industria nacional. Puede ser industria estatal o industria privada, pero la cosa que es la industria peruana. Consúmale al Perú. Lo que el Perú produce, consuma peruano. Bien. La idea, repito, puede ser buena, pero ¿qué va a suceder? Observemos. Imaginemos que este círculo es el Perucito. Aquí está el Estado peruano. Aquí está el Estado peruano. A ver, imaginemos algo. Los peruanos somos panaderos. ¿Sí? Nos encanta el pan, las tortitas. Necesitamos para eso, ¿qué cosa, profesor? Harina. Necesitamos harina. ¿El Perú produce harina? Sí, el Perú produce harina, pero lo que el Perú produce no llega a cubrir todo el mercado nacional. Entonces, si no cubre todo el mercado nacional, la producción de harina en el Perú, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Comprar harina. ¿De dónde, profe? ¿De dónde? De países que puedan vendernos. Compramos harina, no sé, de Estados Unidos, de Uruguay, qué sé yo. ¿Sí? Pregunta, ¿en qué moneda vamos a comprar esa harina? ¿En soles o en dólares? ¿En qué moneda? Dime. Dólares. Dólares. Obviamente en dólares, obviamente. Entonces, pero entonces tenemos que comprar dólares, ¿verdad? ¿Cuánto está el dólar? Ponle 3.80. ¿Sí? El dólar está a 3 soles 80. Profesor, ¿y quién va a importar la harina? ¿El Estado o un empresario privado? Un privado. Este señor, esta empresa, que se llama, por ejemplo, Nicolini. El señor Nicolini, el de los fideitos, ¿no? Ese señor va a importar la harina. Y obviamente lo compra de Estados Unidos, de donde sea, y los precios es en dólares. ¿Sí? La divisa mundial, el dólar. Entonces, si el dólar sube a 4 soles o a 4.50, significa que esa harina vende más caro, la harina se reparte más caro a los panaderos y el pan que hace el panadero sale más caro. Obvio, ¿verdad? Vale. Entonces, ahí entra el Estado peruano. El Estado peruano te va a decir, ¿sabes qué, chochera? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a subsidiar, voy a proteger la industria peruana. Subsidios. ¿Qué es un subsidio, profesor? Un subsidio es una ayuda que el Estado le va a brindar ¿a quién? A este empresario privado. Una ayuda. Por ejemplo, Alan García crea el dólar MUC. ¿Qué significa MUC? Mercado Único de Cambio. Ese dólar, el Estado compra el dólar a 3.80, pero te lo va a vender a ti, al empresario, a 2 soles. A 2 soles. Qué baratito, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué baratito. Entonces el empresario ya no compra este dólar de 3.80, sino compra este dólar de 2 soles. El dólar subsidiado por el Estado. Esa es la ayuda. ¿Quién cubre el solo 80 que está faltando? El Estado. Eso se llama subsidiar, una ayuda económica. ¿Ya? Los bonos son subsidios, pues. Beca 18, pensión 60, son subsidios. Pero ¿de dónde sacan la plata? Ya vamos a ver. Entonces, escucha, sigue atendiéndome acá, mira. Entonces, este empresario, ¿quiénes se van a beneficiar con este subsidio del Estado profesor? Un grupo de empresas llamados los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Ah, caray. Entonces,
¿Quién era Jesucristo? Seguramente Alan García. Bueno, los 12 apóstoles, que son un grupo de 12 empresarios peruanos, 12 empresas, grupos de empresas, Nicolini, Ferreiros, Bacus, etcétera. Estos se van a beneficiar con el dólar MUD. Profesor, yo puedo comprar este dólar, está baratísimo. No, 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 no. Eso no es para ti. Pero, profe, está barato. ¿Por qué no? Porque tú vas a comprar el dólar de 3.80. Tú no eres el empresario. Tú no te vas a beneficiar con esto. 12 empresas sí. ¿Cuál es la idea de Alan García? La idea es que se genere, que este empresario gaste menos dinero, tenga ganancias y esas ganancias sean reinvertidas en el Perú. Reinversión en el Perú, generando trabajo, puestos, en fin, de trabajo. Un ejemplo, el Banco Agrario. El Banco Agrario, ¿ya? El Banco Agrario va a apoyar a los agricultores, obviamente, ¿sí? Y, por ejemplo, el agricultor que se siente olvidado porque no tiene tractor, no puede producir lo que quiere, en fin, no tiene buenas semillas, necesita dinero. Para eso se crea el Banco Agrario. Vamos a prestarles a nuestros agricultores dinerito, bien, para que compren su, su tractor, ¿no? Mejoren la agricultura con semillas buenas, etcétera. Entonces, el Banco Agrario te hace préstamos a crédito cero, o sea, no te van a cobrar intereses. Una ganga, vamos a prestarnos plata. Y si tú eres agricultor, te prestas plata, pero esa plata no la vas a reinvertir en agricultura. Supuestamente con esa plata del préstamo tenías que comprar un nuevo un tractor, mejorar tus semillas, qué sé yo, lo que necesites. Pero en vez de hacer eso, te comprabas tu auto, hacías tu casa de 3 pisos con dinero subsidiado del Estado. Entonces no se reinvierte. Otro problema es la corrupción en las empresas estatales. Mira acá, ¿sí? Una empresa estatal, Petroperú. En ese tiempo había Petroperú, Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, Sauder Perú, Enafer Perú, Enapu Perú, Pesca Perú, Centromin Perú, todo lo que era Perú. Empresas estatales. ¿Cuál es el problema? La idea puede ser buena de tener una empresa estatal. La idea puede ser buena de no depender de productos del extranjero. ¿No? Entonces, yo no voy a importar cocinas ni refrigeradoras porque en el Perú hacemos cocinas, en el Perú hacemos refrigeradoras, en el Perú ensamblábamos automóviles. Entonces, ¿para qué voy a importar esos? Aquí lo podemos hacer. Bien. Está buena la idea, pero ¿por qué fracasa? Porque lamentablemente, no sé si ustedes han escuchado los noticieros esta semana o la semana pasada, el problema que está pasando con Petro Perú. Si tú analizas ese noticiero de esta semana o de la semana pasada, vas a comprender lo que te quiero decir. Petro Perú es una empresa estatal que todavía existe, pero que debe haber quebrado hace tiempo. Sí, señores, Petroperú debe haber quebrado hace tiempo. ¿Y por qué no quiebra? Porque el Estado le blinda con apoyo económico. Por eso es que una empresa estatal jamás va a desaparecer, va a quebrar. El Estado apoya a esa empresa, saca dinero de donde sea y le da plata a Petroperú, una empresa que genera pérdidas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es el siguiente, que Alan García tiene una empresa con 200 trabajadores, ponle Entel Perú, qué sé yo, pero tiene compañeros apristas que están sin chamba. Dice, ya, compañero aprista, no te preocupes, yo te voy a dar chambita. Creamos 100 o 200 puestos de trabajo más. En total son 300 cuando la empresa solamente tiene capacidad para 200. ¿Y qué significa eso? Que vas a pagar sueldos a esos 100 trabajadores, sueldos jugosos. Corrupción, así de sencillo. ¿Y de dónde saca plata el Estado si tiene que seguir subsidiando, sacar plata para estos sueldos? ¿De dónde saca plata? Llega un momento en que no tiene dinero y genera billetes sin respaldo económico, lo que se llama la maquinita. Entonces eso emite billetes sin respaldo y eleva el sueldo a los trabajadores. ¿Sí? Imaginemos algo. El dólar está a 3.80, vale. Ese dólar, imaginemos por problemas internacionales, qué sé yo, sube a 4 soles. Luego el dólar sube a 4.50, pero el presidente sigue vendiendo el dólar MUJ a 2 soles. Entonces, antes cubrías una diferencia de 3.80, después 2 soles, después 2 soles 50. O sea, el Estado está pagando más. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque si está a 4.50, ahorita está a 5 soles el dólar, 5 soles. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estás gastando más plata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? Subirlo. Entonces, el Estado interviene en economía y dice, señores, tu tarro de leche
que está costando, no sé, 3.50, ahora lo voy a subir a 4 soles o 4.50. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a subir esto. Yo también voy a subir esto, ¿ya? Eso se llama reajuste económico, se llama paquetazo. ¿Listo? Los paquetazos. Supuestamente eran inflaciones controladas por el gobierno. Aquí está cómo funciona. Mire, el dólar MUJ, ¿no? Servía para importar alimentos, sobre todo de primera necesidad, y eso hace que aumenten los subsidios, crece el gasto fiscal, hay déficit del presupuesto, y para cubrir lo que falta, emitimos billetes sin respaldo económico. ¿Y eso qué sucede? Inflación e hiperinflación. Y se devalúa nuestra moneda. Teníamos una moneda con 10 intis, que es esta de acá, 10 intis. Luego le aumentamos un cero a la derecha y es un billete de 100 intis. Luego le aumentamos otro cerito y es un billete de 1.000 intis, como acá, Andrés Sabino Cáceres, 1.000 intis. Luego tenemos un billete de 10.000 intis. Luego le aumentamos otro cerito porque todo va subiendo. Tu menú costaba 100.000 intis. Un menú 100.000 intis. Ah, entonces, con un billete de 100.000 comprabas tu menú. Pero pues todo va subiendo. Tu menú cuesta, no sé, 260.000 intis. Entonces, con 100.000 intis ya no puedes comprar tu menú. Entonces, Sacado. le aumentamos otro cerito, ¿sí o no? Se devalúa la moneda. Entonces ya tenemos un billete de 1.000.000 de intis. Tu abuelito seguramente tiene ahí sus billetes de 5 millones de intis o de 1.000.000 de intis. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 5 millones de intis. ¿Qué cosa es 5 millones de intis hoy día? 5 soles. Un billete de 5 millones es 5 soles. ¿Mm? Imagínate. Eh, entonces estamos fregados. Igualito que Venezuela, igualito que Argentina. En Argentina hay una tira de vagos, en Venezuela también. ¿Por qué? Porque el Estado les da todo. El Estado dice, no trabajes, chochera. ¿Por qué dijo que tienes yo te mantengo? En Argentina es así. ¿Sí? Ahí el negocio es tener varios hijos. Entonces, ¿ya para qué trabajo si el Estado me va a dar todo? Entonces te conviertes en un vagoneta. ¿Sí? Que el Estado me dé todo, un parásito, está esperando la ayuda del Estado. Entonces el Estado les paga alimento, les paga escuela, les paga todo. Entonces, ¿yo para qué trabajo? ¿Sí? Hasta la universidad, hasta es gratis, ingreso directo a la universidad, ahí no tienes que dar examen de admisión. Pero recuerda que nada es gratis en este mundo, alguien paga. ¿De dónde sacan la plata? ¿Mm? Entonces, ese es un problema que se genera, la inflación, la hiperinflación, ¿ya? Y eso es lo que crea, ahí está el dólar MUJ, ¿no? Un dólar barato, subsidiado, que solamente favorece a 12 apóstoles, ¿ya? Alan García Pérez. Pero recuerda que la idea era favorecer a estos 12 apóstoles y que estos con la ganancia que tienen reinviertan en el Perú, generando trabajo. Pero ellos no hacían eso. Ellos se guardaban la plata, invertían en otras cosas, pero no generaban ese dinero. Entonces, el Estado no tiene ingresos económicos. Si no tienes ingresos, ¿de dónde vas a sacar plata? Préstamos. Nos han cerrado las puertas de crédito externo. ¿Qué hacemos entonces? La situación en 1987 ya era insostenible. Y entonces el presidente Alan García, como necesita dinero, Alan García decía, ¿dónde diantres se meten la plata estos señores? ¿A dónde se llevan su platita? Ah, ya sé, estos empresarios no reinvierten en el Perú y me están generando gastos. Entonces, ¿qué hacemos? Estatizar la banca. ¿Qué significa estatizar, profesor? Que esos bancos privados, donde tú eres ahorrista, pones tu dinero en el banco de crédito o en Scotiabank, banco privado, estás ahorrando tu plata para tu vejez. Entonces, ¿qué pasa? El banco va a ser estatizado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a agarrar la plata del banco privado. Si eso es así, ni loco que estaría. Voy, saco mi plata del banco porque no voy a permitir que Alan García agarre mis ahorritos, maldita sea, ¿no? Voy y saco mi plata del banco. Entonces los bancos pierden liquidez y van a quebrar. Se fregó el sistema financiero. Y eso medida lo anunció el 28 de julio de 1987. Anuncia la estatización de la banca privada. Y obviamente esto genera la oposición, ¿no? De la clase media, y ahí aparece criticando esta acción del gobierno Mario Vargas Llosa, que era un ya famoso escritor, y él promueve la alianza Fredemo, Frente Democrático, y Mario Vargas Llosa dice, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Aplicando el esquema neoliberal, el neoliberalismo. ¿Y qué significa aplicar el esquema neoliberal? Lo que dice acá, empezar por un libre comercio, una participación mínima del Estado en asuntos económicos. Reducción de la burocracia, o sea, hay que despedir trabajadores del Estado, es por la burocracia, ¿no? La corrupción de Alan García.
no a la estatización de la banca. Y bueno, comienza a hacerse famoso Mario Vargas Llosa, comienza a hacer mítines. Y si quieres más información de esto, él mismo te lo cuenta en su libro, Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el libro que escribió el señor Mario Vargas Llosa contando sus memorias y experiencias en la campaña del 90? ¿Cómo se llama ese libro? ¿Quién me dice? No saben. El pez en el agua. Pregunta de examen de admisión, ¿ah? El pez en el agua. Y cuenta sus memorias. Y bueno, obviamente, en el tema del terrorismo también hay masacres. La masacre de los penales. Se rebelaron los terroristas de los penales, tomaron los penales y Alan García dijo, mátenlos, miércoles, más de 300 muertos. El asesinato de Cayara. Los infantes de Marina, como dice ahí, estaban drogados y violaron a las mujeres antes de matarlas. Desaparecieron casi todo un pueblo allí de campesinos, Cayara. Y bueno, así entonces pasa el gobierno de Alan García Pérez con incremento del terrorismo. En cuanto al terrorismo, hay que hacer una situación importante acá. En cuanto al terrorismo, unifica la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Ahí está, unifica la Policía Nacional del Perú. Antes había tres policías, Guardia Civil, Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Alan García lo unifica y dentro de la policía se crean varias direcciones. Por ejemplo, la Dirección Nacional contra el terrorismo, la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo. Y dentro de la DINCOTE se crea el Grupo Especial de Inteligencia, es decir, el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, GEIN. Entonces, el GEIN se creó en el gobierno de Alan García, pero dio sus frutos con la captura del cachetón de Abimael Guzmán Reynoso en el gobierno de Alberto Kenya Fujimori. ¿No? Entonces, así va pasando el tiempo, el índice devalúa, una desgracia el gobierno de este caballerito, aumentaba los sueldos, claro que sí, porque cada vez que había un paquetazo subía todo, pero también te aumentaba el sueldo. Y en Argentina estaba pasando eso también, hasta que ingresó Milei y dijo, ¿saben qué? Vamos a cambiar. Se au- lo que hizo Fujimori, quitó lo que iba a hacer Mario Vargas Llosa, ¿no? Quitar los subsidios, eso se llama el shock económico. Y en las elecciones del 90, pues ahí tenemos a Mario Vargas Llosa, que era el candidato que iba a imponer el neoliberalismo, ya sabían cómo iba a ser, aplicaba el shock, pero la gente se va asustando porque el gobierno de Alan García, que no le conviene que gane Vargas Llosa porque lo van a meter a la cárcel, entonces hace una campaña de guerra sucia también. Dice, no, si votas por este señor, va a haber más inflación y la gente se asusta. La gente se asusta y ven una opción en este chinito desconocido total, que se hizo famoso por las iglesias evangélicas. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las iglesias evangélicas? Lo que pasa es que Fujimori tenía en su terna como segundo vicepresidente a un pastor evangélico. Entonces, cada vez que te hablaban de Diosito, también sea tu calendario de Alberto Fujimori. Y ganan en segunda vuelta. Y miren quién está a su lado. Tin, 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 tin. Alan García, porque claramente, pregunta de examen de admisión, ¿con qué votos ganó Fujimori en segunda vuelta a el famoso Mario Vargas Llosa? ¿Con los votos de quién? ¿De quién? ¿De quién? De la APRA, los votos de la izquierda. La izquierda jamás va a votar por Mario Vargas Llosa porque después, según ellos, representa a la oligarquía nacional. Es el candidato de la derecha, es el candidato de los grandes empresarios y nada para el pueblo. Entonces, votan por Fujimori, un señor que no tenía ni plan de gobierno, que era que es como que yo me presente y a ver si gano, ¿no? O sea, un outsider total, pero la gente, pues, como nos encanta que nos mientan, ¿no? Entonces, mientras Mario Vargas decía, señores, vamos a hacer esto, Fujimori decía, no, señor Mario Vargas, yo no voy a aplicar el shock económico. Y la gente le quedó, ¡vive el chino! Ya está. Y entonces, al final, lo que hizo Fujimori es aplicar el shock económico. Ganó las elecciones Fujimori y ahí está, mire, dice, ¿no? Ajuste será drástico, pero sin shock. Pero ¿qué hizo cuando anunció el 28 de julio del 90? Que Dios nos ayude después. Su ministro Hurtado Miller, shock económico. Sí, miércoles. Era lo que se tenía que hacer, pero más planificado lo tenía Mario Vargas Llosa. Lo dejamos acá. Entonces, espero que haya sido de su agrado esta sesión y nos veremos la próxima semana. La próxima semana no, el día que nos toque, creo que es viernes. ¿Ya? Así que vayan leyendo algo más de eso, ¿listo? Así te dijo ella, ese es como creerle a tu ex todas sus mentiras. Cuídense mucho.
Hasta la próxima clase. Adiós, adiós. Bye, bye.